Me alegro de poder de nuevo acercarnos a abrir la palabra y hacerlo como estamos haciendo en el tema del fruto del Espíritu Santo, y seguimos con una de las características de ese fruto del Espíritu Santo, y encontramos en el capítulo 5 de Gálatas. ¿Os acordáis que estamos con la serie de Gálatas y hemos estado viendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, y vamos a ver en esta mañana la benignidad, ¿vale? La benignidad, y vamos a tratar de responder o tratar de entender qué es eso de la benignidad, qué es lo que las Escrituras quieren decir por benignidad, ¿no? Pero también me gustaría responder o tratar de que respondiéramos a una pregunta. Además de qué es la benignidad. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué es lo que te hace ver con claridad que estás viviendo el fruto del Espíritu Santo y no estás viviendo otra cosa? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana la palabra. ¿Cómo podemos seguir viendo ese fruto, la benignidad, el amor, el gozo, la paz, la paciencia en nuestras vidas? ¿Cómo podemos seguir potenciando y permitiendo a Dios que Él siga produciendo en nuestras vidas ese fruto que necesitamos, que es esencia de un creyente, es la realidad a la que hemos sido llamados, y el auténtico creyente tiene que dar fruto del Espíritu Santo. No es una opción, no es, bueno, para cuando me vaya bien, ¿no? Es una realidad que tenemos que vivir. Si hay fruto, evidencia de que hay presencia de Dios. Si no hay fruto, evidencia de que Dios no está en nuestras vidas. Simplemente eso. Es parte de lo que ocurrió en Israel. Y el Señor buscó también, evidentemente, ese fruto en la vida de su pueblo. Y precisamente hay un momento en el que Él trata esa situación cuando la higuera, ¿os acordáis? Jesús habla sobre una higuera que no da fruto y la maldice y se seca. ¿Por qué? Porque lo natural, lo necesario, la evidencia de la presencia de Dios tiene que ser el fruto en un creyente. No puede ser de otra manera. Una vida marcada por la presencia del Espíritu Santo tiene que haber fruto. Y eso es lo que nos va a decir Gálatas y nos va a decir también las Escrituras. Muy bien, el fruto del Espíritu Santo del que estamos hablando es algo que nosotros podemos producir. ¿Es algo que el ser humano es capaz de desarrollar por sí mismo? No es. Precisamente por eso se nos dice que es fruto del Espíritu Santo. Solo Dios puede producirlo en nuestras vidas. No podemos llegar a nosotros a desarrollarlo. Es una realidad sobrenatural que Dios produce en nuestras vidas. Es algo que evidentemente solo por el Espíritu podemos vivir. Y vivir de una manera sobrenatural implica evidentemente la presencia de Dios en nuestras vidas. El fruto es solo una obra que Dios hace en nuestras vidas. Y luego hablaremos sobre otros aspectos, pero los seres humanos podemos llegar a imitar el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí, podemos. Sí, podemos. Podemos llegar a producir características que parecen el fruto del Espíritu Santo y que aparentemente, exteriormente, tiene la apariencia del fruto del Espíritu Santo, pero no lo es. Es simplemente una imitación. Y eso es parte de lo que tenemos que ser conscientes. Para poder entender realmente qué es el Espíritu Santo, tenemos que entender también lo que no es. Y a veces los seres humanos podemos y somos capaces de imitar al Espíritu Santo, incluso aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Pueden imitarlo. Pueden producir ciertas actitudes, conductas que tienen esa apariencia. La imitación es parte de lo que ocurre
aunque no sea consciente el ser humano, pero es parte de lo que ocurre. La imitación es parte de lo que puede ocurrir también, incluso en un creyente. ¿Podemos estar imitando el fruto del Espíritu Santo sin darnos cuenta? ¿Y cómo lo diferenciamos? ¿Cómo distinguimos eso? Las imitaciones hoy en día, hay montones de imitaciones, ¿a que sí? La más famosa, ¿cuál es? Las imitaciones chinas. Es la más popular y la más extendida. Tenemos chinos por todos lados. ¿Qué son muchos de ellos? Muchos de los productos chinos, ¿qué son? Imitaciones. Puras imitaciones malitas de otros productos que han copiado y han sabido copiar muy bien. Son muy, muy buenos imitando, copiando. Es parte de lo que vemos, ¿no? ¿Cuántos relojes has visto de imitación? O zapatillas. O herramientas. ¿Cuántas? Montones. Hasta perfumes. Hoy en día se habla mucho de los perfumes de imitación, ¿no? Que ciertas marcas están imitando también a otros. La imitación es parte de lo que ocurre en la vida. De hecho, incluso hay imitaciones malas, pero hay imitaciones muy buenas. Hay imitaciones muy buenas. Hay joyas que se hacen hoy en día y que tienes que ser un experto para poder distinguirlas. Porque son imitaciones, no son reales, no son genuinas, no son auténticas, pero muy buenas. Pero muy buenas. Y eso es parte de lo que ocurre en nuestra vida. Nosotros también estamos ahí marcados por esas posibles imitaciones. Una de esas imitaciones posibles tiene que ver con el moralismo. El moralismo son toda esa serie de reglas que las sociedades creamos y por las cuales pensamos que algo es bueno y es malo, o algo es malo, y nos dirigimos, nos conducimos por eso. Decidimos nosotros, el ser humano decide lo que está bien y lo que está mal. Eso se llama moralismo. Y sigues toda una serie de reglas que piensas que es lo correcto. Eso en sí no es malo. Lo que pasa es que evidentemente tenemos que distinguir qué es el fruto del Espíritu Santo y otra cosa que es moralismo. Tenemos que aprender y hay que distinguir. Y con eso no estoy diciendo que sea malo. Aquí hay muchas cosas de las que evidentemente no, como sociedad nos podemos plantear y decir que esto es bueno o malo. Hay otras cosas que sí, que se tuercen. Pero el moralismo no es en sí fruto del Espíritu Santo. Es el esfuerzo humano por hacer algo que piensa que está bien, pero no es el fruto del Espíritu Santo. Tampoco es lo que hoy en día muchas veces se llama el mejoramiento personal. ¿No habéis escuchado esta expresión nunca? Mejoramiento personal, ¿no? Vamos a mejorarnos, yo tengo que mejorarme de manera personal y evidentemente ahí entran pues muchos conceptos, muchas ideas, ¿no? Humanistas que tratan de que el ser humano pueda llegar a ser lo que Dios quiere. No, lo que Dios quiere no, lo que él piensa y que de algún modo pues piensa que es correcto o que la sociedad aprueba como correcto y tenemos que conducirnos en esa dirección. Ese es el mejoramiento personal. Yo quiero mejorar mi actitud hacia mi esposa, ¿no? Tengo que aprender a ser más paciente, ¿no? Y buscamos pues evidentemente muchos libros de autoayuda que nos van a ayudar a poder ser mejores y diferentes, ¿no? Y buscamos el esfuerzo para poder realmente producir toda una serie de conductas que están bien, pero les falta algo. Y eso es precisamente lo que me gustaría que en esta mañana pudiéramos también aprovechar para distinguir. El fruto del Espíritu Santo no lo podemos confundir con aquellos esfuerzos humanos, nuestros, personales, que nos llevan a tener ciertas conductas que están bien, pero que no son fruto del Espíritu Santo. Hay que distinguir eso. Porque quizás nos podemos ver más de uno pensando y viviendo de manera que pensamos que estamos haciendo el fruto del Espíritu Santo y lo que quizás estamos haciendo son simplemente esfuerzos humanos. ¿Cómo sé que estoy viviendo el fruto del Espíritu Santo? Es lo que me gustaría que contestáramos. Ahora dentro de un ratito, a través de un texto que me gustaría que viéramos. Pero antes me gustaría que siguiéramos con la cualidad que en esta mañana vamos a tratar de ver, que es la benignidad. ¿Alguien sabe lo que es la benignidad?
habéis estudiado este tema en alguna ocasión. Yo conocí a alguien que se llama Benigno. No sé si vosotros conocéis a alguien que se llama Benigno. Pero existe ese nombre, ¿eh? O sea, está dentro del santoral católico. Así que es un nombre español. Benignidad tiene que ver con la expresión de algo bueno. Con la expresión de algo bueno, con hacer algo bueno hacia otros. Y evidentemente pues es relativo, tiene relación con bueno, ¿no? Y hoy en día, cuando hablamos de benigno, por ejemplo, hablamos del tiempo que es benigno, ¿no? El clima es benigno, en estos días es muy benigno, ¿no? Hablamos de que un tumor es benigno, ¿no? Y lo que queremos decir es, o estamos de algún modo resaltando, es un contraste. Es benigno porque no es maligno, no es malo, ¿no? No es perjudicial. Y eso es parte de lo que, bueno, está detrás un poco también de lo que queremos resaltar, o lo que la palabra quiere resaltar con este término, porque cuando vamos a las Escrituras, el término que encontramos trata de resaltar también un contraste, trata también de mostrar un contraste. Lo opuesto a benigno, o a benignidad, que sería el término que encontramos en las Escrituras, sería áspero, rudo, agresivo, sería algo chocante, ¿vale? La benignidad de algún modo tiene como un aspecto de una bondad con la que tratamos a otros. Es un trato suave, es un trato amable. De hecho, la palabra suave también es algo que en algún término, en algún texto, es traducida por este verbo griego, ¿no? Entonces, la benignidad lo que hace, de lo que está hablándonos es de un trato amable hacia otros. Es de un trato que tiene consideración por el otro. Es un trato que no es rudo, que no habla de cualquier manera, por ejemplo, que no trata de cualquier manera, sino que busca hacerlo como una expresión de amor, de bondad. La amabilidad es parte de lo que encontramos, o quizás sería la palabra que más podríamos utilizar para buscar sinónimo de benigno. Sería amabilidad, porque hay un trato amable hacia el otro. Tiene mucho que ver con la siguiente característica, bondad, que sería la que podríamos ver, pero tiene sus matices y sus diferencias. En este caso tiene que ver con ese trato amable hacia otras personas, ¿vale? Y tiene que ver con esa actitud de bondad hacia otros, y eso es parte de lo que la palabra nos está tratando de marcar. Entonces, encontramos algún texto, por ejemplo, en 4:32, en Efesios 4:32, si vamos a buscarlo, aparece la palabra benignos, que es el mismo término. Dice, si leemos en el versículo 31, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y dice, y toda malicia. Resume todas esas características en una, malicia, ¿vale? Malicia. Y empieza la siguiente línea, el versículo 32, diciendo, antes sed benignos, lo opuesto, malicia, un trato malvado sobre otros, o malo, o un trato bueno hacia otros. Y va a dar algunas características de ese trato bueno también. Versículo 32, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La malicia es contrastada con la benignidad. Son las dos características que tratan de ayudarnos a entender. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. Hay un trato bondadoso, amoroso, un trato amable hacia otros. Y es quizás, sobre todo teniendo en cuenta el término griego, pues tiene que ver con esa amabilidad. Y me gustaría utilizar esa expresión, esa palabra, ese sinónimo, para hablar de benignidad. Encontramos otros sinónimos.
no utilizan el mismo verbo, pero sí utilizan sentidos sinónimos en las Escrituras. Por ejemplo, gentileza. Filipenses 4:5 sería un texto donde lo encontramos. Es el texto donde habla del conflicto entre Síntique y Evodia, y dice en el versículo 4:5 de Filipenses, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad, vuestro buen trato el uno con el otro, vuestro cuidado, vuestro respeto, vuestra bondad el uno con el otro, porque lo que había era un conflicto y está resaltando precisamente la necesidad de ese buen trato el uno con el otro. Es parte de lo que está queriendo resaltar. Otro sería, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, sería otro sinónimo, y en este caso utiliza la palabra afable, ¿vale? Primera de Pedro 2:18 dice así: criados, está hablando a los siervos, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dice, no solamente a los buenos y afables, a los buenos y amables, podría ser la otra manera de expresarlo, a los que son buenos, a los que os tratan bien, ¿vale? A los que tienen ese afecto, esa bondad en el trato hacia vosotros. No solo obedeced a estos, no solo sujetaos a estos, dice, sino también a los difíciles de soportar. Difíciles de soportar. ¿Cuándo es más difícil ser amable con alguien? ¿Cuándo es difícil de soportar o es amable? Tierno, es otra manera de expresar la idea que hay detrás de todo de esta expresión del apóstol Pablo, y lo encontramos en Tesalonicenses, en el capítulo 2, es otra expresión que él utiliza, versículo 7 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. De nuevo la ternura, esa ternura de la que él habla de esa amabilidad, de ese trato bondadoso hacia el otro, y que busca, evidentemente, expresar el amor de Dios y, evidentemente, la bondad de Dios. Y encontramos, incluso podríamos ver otro en Tito, en el capítulo 3, donde dice lo siguiente, y habla de algunos requisitos Timoteo 2:3, Tito, habla de algunos requisitos del creyente. Dice, Tito 3:2, dice, voy a leer desde el 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Está hablando a la Iglesia y le está diciendo a los creyentes que Tito realmente enseñe eso al resto de la Iglesia, y le dice lo siguiente en el versículo 2, dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. El trato amable hacia todos los hombres, que no haya, porque ¿qué es lo que está reflejando la amabilidad, esa benignidad? Lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón. Lo opuesto es lo que viene antes del versículo. Porque a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Qué es lo que hay en el corazón ese? Cuando difaman y cuando se es pendenciero. Las actitudes que hay son opuestas a las que va a decir ahora Pablo, y va a decirle, sino amables, que sean amables. Invita, llama al pueblo a ser de esa manera, porque están reflejando qué es lo que hay en el corazón. Es precisamente lo que está queriendo revelar. De hecho, la benignidad no es solo algo que Pablo llama a la Iglesia, es parte de lo que vemos en el carácter de ¿quién? De Dios mismo. Dios mismo es benigno en su trato con los demás, en su trato con el ser humano. Y hay varios textos que me gustaría ver. Uno de ellos es Lucas 6, capítulo 6, verso 35, donde nos va a hablar precisamente sobre son palabras de Jesús, y dice así, en el versículo 35, capítulo 6 de Lucas, dice, amad pues, dice, a vuestros enemigos,
amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y es curioso, yo no me voy a parar nunca a pensar en esto. Mirad lo que dice a continuación. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad. ¿Tú te habías parado alguna vez a ver eso? Es curioso, ¿verdad? Una expresión de bondad, incluso hacia el enemigo, es prestar. ¿Y de qué manera? No de cualquier manera. No de cualquier manera. Dice, prestad, no esperando de ello nada. A mí me llamó mucho la atención cuando me paré a meditar en este texto, pero eso era una expresión ¿de qué? De amor. Es lo que dice al principio del texto. De amor. Dice, y será vuestro galardón, sigue diciendo el Señor, y será vuestro galardón grande. ¿Por qué? Por actuar, vivir de esa manera. Por vivir amando, mostrando esa bondad, por incluso expresando esa bondad, incluso prestando. Dice, y seréis hijos del Altísimo. Es decir, que esa manera de vivir va a reflejar que sois, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Quién es benigno para con los ingratos y malos? ¿Quién es Él? Dios. Es Dios. Es Dios. Jesús está hablando del Padre. Y está diciendo, Él es benigno. Él tiene esa actitud de bondad para incluso los injustos y los malos. Abre sus brazos y les tiende sus misericordias. Dios tiende sus manos y abre sus brazos para bendecir a todo el que quiera acercarse a Él, por muy malo que sea, por muy injusto que pueda sentirse. Dios abre sus brazos. Dios abre sus brazos porque es bueno, porque es bondadoso con aquel que se acerca con un corazón necesitado, consciente de su necesidad de Dios. Ese es nuestro Dios, y así las Escrituras nos recuerdan. Dios es amable. Dios es amable con aquel que se acerca, incluso con los que no se lo merecen. Incluso con los que no se lo merecen. La cuestión es que ninguno nos lo merecemos. Todos estábamos ahí. Todos. Ninguno nos libramos. Y Él ha sido y sigue siendo bueno con el ser humano, abriendo sus brazos para bendecirnos. Otro texto que habla de la benignidad de Dios es Romanos 2. En Romanos encontramos también otra expresión de ese trato amable, de esa benignidad de Dios con el ser humano. Capítulo 2, verso 4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Él está hablando al judío, ¿vale? Está hablando al judío en estos versículos, y está tratando de hacerle ver que aquel judío que se cree justo, que se cree mejor que otros que son gentiles o que son de esta manera o que no hacen esto o que hacen aquello, y le está diciendo, no pienses que tú eres mejor, no pienses que tú eres mejor. Y les está diciendo, ¿qué pasa? ¿Que para ti no es necesaria la benignidad o la bondad de Dios? ¿Tú no lo necesitas? Y Pablo al final lo que le está diciendo es que todos los seres humanos necesitamos la bondad de Dios. Todos. Y le va a decir, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Es decir, rechazas su misericordia, su bondad. Desprecias esa expresión de su gracia. Necesitamos sus beneficios, necesitamos de sus bondades. Y eso es parte de lo que encontramos en las Escrituras. Hay un salmo, el Salmo 135, permitidme que lo lea. Dice así, alabad al Señor porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es
de nuevo, benigno, la misma idea, trata de resaltar. Él es bondadoso con aquellos que se acercan a Él. Y eso es lo que está Pablo resaltando aquí también al utilizar la palabra benignidad. Y sigue diciendo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Es curioso, había una cosa muy interesante en lo que estaba diciendo Pablo al final de este versículo. Sus bondades con el ser humano no es para que el ser humano piense que nuestro pecado no importa. A veces podemos caer en eso. Y pensar que porque Dios es bueno, ya el pecado no importa. No, no es cierto. El pecado sí importa. Por eso, Pablo va a decir que sus bondades no son para hacernos creer que no pasa nada con nuestra vida. No, sus bondades son para llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento, al reconocimiento de que Él es bueno y yo no, y que yo necesito de su misericordia. Eso es lo que está queriendo resaltar aquí Pablo también en este texto. Y al final nos está resaltando precisamente que la benignidad es algo que nosotros tenemos que seguir buscando en nuestras vidas también, ese trato amable con otros, esa manera de relacionarnos con otros, tratando de expresar las bondades que también nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. No solo Dios Padre es benigno, también Jesús, el Hijo, es benigno. Y hay un texto en el que no aparece la palabra, pero sí vamos a ver precisamente la expresión de esa actitud, de ese trato amable hacia otros, que podríamos buscar muchos otros textos, porque evidentemente lo podríamos encontrar, en los que Jesús es amable con otros. Ese texto del que estoy haciendo referencia tiene que ver con Lucas 7 y es un texto muy hermoso, creo que muy bonito y muy aleccionador también. Es el texto de Simón y la mujer pecadora, que está, evidentemente, Jesús visita a Simón en la casa de Simón el fariseo, y podemos leer los primeros versículos, verso 36, empezamos por ahí hasta el 39. Uno de los fariseos, dice el versículo 36, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, en su interior, para sí mismo, para adentro, dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón no lo había dicho para afuera, no eran palabras de Simón, era algo que él estaba pensando, era en su interior. Pero Jesús conoce lo que estaba pensando este hombre, conoce qué es lo que hay en su corazón y le responde. Y le narra la parábola de los deudores, ¿no? Y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Es parte de su cortesía o amabilidad, ¿no? Un acreedor tenía 2 deudores y empieza a narrarle la parábola de los 2 deudores. Nos encontramos con dos contrastes. Por un lado, nos encontramos como que
hay una actitud de Simón hacia la mujer y hay otra actitud de Jesús hacia la mujer, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de Simón hacia la mujer? Juicio, ¿qué más? Estoy un poco sordo, me estoy haciendo mayor, estoy sordo. Más alto. Rencor, bueno, quizá más rechazo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto quizás tendría mucha relación con ella, pero bueno, rechazo sí, ¿no? Y el sentido de sentirse, evidentemente, que estaba teniendo un menosprecio por la propia mujer, ¿no? Estaba menospreciándola por la fama que tenía. ¿Qué hace Jesús? ¿Cuál es la actitud de Jesús? De amor, de misericordia. Todo lo contrario, es amable. Acepta lo que la mujer está haciendo. Recibe ese trato o esa expresión de adoración de parte de ella, no la rechaza, no le dice como el fariseo, ¿no? Porque el fariseo, según él, no podía ni tocarla. O sea, no podía tocarle a él, ¿no? Y este está permitiendo que la toque, o que le toque. Evidentemente era un escándalo para este fariseo, ¿no? Pero no solo vemos una actitud contraste en la actitud de Simón y Jesús, también vemos una actitud contraste en la actitud de Simón hacia Jesús y la actitud de la mujer hacia Jesús. Son distintas. ¿Cómo ha sido la actitud del fariseo? ¿Os acordáis? Jesús lo va a decir después en la parábola. Si queréis, lo vamos a leer. Versículo 44, en el capítulo 7, dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón, después de decirle que el que más pecados ha tenido y ha sido perdonado, pues más gratitud tiene, ¿no? Jesús le va a decir algo a Simón. Dice: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuál fue la actitud de Simón, del fariseo? Una actitud distante, fría. ¿Fue amable? Sí, aparentemente. Aparentemente. ¿Cuál fue la actitud de la mujer? Una expresión plena de adoración, de gratitud, de exaltación, de reconocimiento de la gloria, de la hermosura de Jesús. Hay dos actitudes completamente distintas. ¿Por qué? ¿Por qué uno responde de una manera y el otro responde de otra manera? Hago la pregunta de otra manera. ¿Dónde se ve el Espíritu Santo y dónde no se ve el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que marca la diferencia? El corazón. Lo que hay en el corazón de uno y en el corazón del otro. ¿En el corazón de Simón había un auténtico amor y pasión por Jesús? No lo había. Lo que hay es, Jesús es popular, es alguien famoso, aquel hombre pues quiere aprovechar la oportunidad de tener a Jesús, es alguien distinguido, un maestro de los judíos, y piensa, bueno, vamos a conocerlo, vamos a ver qué tal, ¿no? Pero ¿cuál es su pensamiento sobre Jesús? Dice, ¿este es profeta? Entonces, si fuera profeta, mira, o sea, su corazón, ¿qué es lo que siente por Jesús? ¿Amor y pasión? No. Simplemente una apariencia, amabilidad, porque fue amable, sí fue amable, le invitó a su casa,
le dice maestro cuando el Señor le quiere responder, ¿no? Tiene un trato amable. Pero solo tiene conducta amable. No tiene un corazón amable. Y ahí está la diferencia. Cuando la presencia del Espíritu Santo está en una vida, no solo se cambian, no solo son transformadas ciertas conductas, es transformado los deseos del corazón. Esa es la marca distintiva de la presencia del Espíritu Santo en una vida. Los deseos son transformados para hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios se convierte en un deseo, en un anhelo. Cuando no, nos conformamos con acciones, con ser amables externamente. Somos personas correctas. Pero Dios no busca eso. Eso lo puedo hacer tú y yo sin Dios. Tú y yo lo podemos hacer sin Dios. Es que para eso no necesitamos a Dios. Lo que no podemos hacer es cambiar esto que está aquí. Los deseos que hay aquí. Yo no puedo, ni tú tampoco. Y eso es lo que ocurrió en esta mujer. Había sido sorprendida por Dios. Había sido atraída por Él. Su corazón ha sido transformado, ha sido ganado por Jesús. El Espíritu Santo la ha convertido. Y hay nuevos deseos en su corazón. Todo ese amor, toda esa expresión de amor que expresa, fue porque Dios cambió su corazón. Dios cambió su corazón. La presencia de Dios estaba ahí, interviniendo, mostrando su poder en nuestras vidas o en la vida de esta mujer. Nosotros no podemos cambiar eso. Y esa es una de las cosas que me gustaría en esta mañana poder dejar en tu corazón y en tu mente. Necesitamos urgentemente una constante obra de Dios en nuestras vidas para que Él cambie no solo mi escaparate, no solo mi fachada, sino mi corazón, los deseos de mi corazón. Los deseos de mi corazón. Para que yo desee hacer la voluntad de Dios. No solo la haga porque tengo que hacerla para quedar bien, sino desee hacerla. Eso es lo que Pablo está constantemente a lo largo del capítulo 5 de Gálatas tratando de recordar. Digo, pues, andad en el Espíritu. ¿Qué era ese andar en el Espíritu? Viene ahora con la expresión que viene a continuación. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu es lo mismo que decir satisfacer los deseos del Espíritu. Lo opuesto es satisfacer los deseos de la carne. Para eso no necesitamos ayuda. Nos bastamos solos. Yo no necesito ayuda de nadie para dejarme llevar por los deseos de mi carne. Pero para los deseos del Espíritu sí necesito ayuda. Necesito poder de Dios. Ni yo mismo los puedo crear. Y eso es lo que el Señor está queriendo hacer en nuestras vidas. Él quiere forjar esa benignidad en nuestros corazones. Ayudarnos a expresar esa bondad hacia otros que quizás nos han herido, quizás nos han dañado, quizás siguen haciéndolo, quizás siguen buscando la manera de vengarse de nosotros por cualquier cosa. Quizás estamos tratando con personas difíciles, muy difíciles, quizás porque están viviendo experiencias muy complejas. Y en medio de esas situaciones nosotros tenemos que seguimos siendo llamados a expresar una benignidad en el trato hacia los demás, hacia otros. Y eso es parte de lo que el Señor está queriendo también hacer en nuestras vidas. La vida cristiana, el fruto del Espíritu Santo, insisto en esto, no es moralismo. No es moralismo. El fruto del Espíritu Santo no es esfuerzos por mejorar personalmente. El fruto del Espíritu Santo no son las cosas que podemos hacer con estos libros de autoayuda.
No es eso. No es eso. Es el poder transformador de Dios, que viene a transformar nuestros corazones, que viene a hacer de nosotros alguien distinto y que evidentemente nos ayuda a parecernos cada día más a nuestro Señor. Esa es la vida sobrenatural, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es algo normal, natural, es sobrenatural, es sobrenatural. Y tenemos que ser conscientes de eso, porque si no vamos a querer vivir la vida cristiana de manera natural, por nuestros propios esfuerzos, y no es posible, no es posible. Necesitamos el poder de Dios y necesitamos la ayuda de Dios para poder vivir de esa manera. Quizás nos preguntamos cómo crecemos en experimentar ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo avanzar ahí, cómo desarrollar esa vida sobrenatural que Dios ha empezado en nuestras vidas, ¿no? Como dice Filipenses, ¿no? Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Señor, ¿cómo perfeccionar eso? ¿Cómo dejarme que perfecciones tu obra en mi vida? Una creo que tiene que ver con una conciencia que no tenía Simón. Simón no tiene conciencia de su debilidad. Simón no tiene conciencia, estoy hablando de Simón el fariseo. Simón no tiene conciencia de su pecado. Se cree justo. Y eso era una de las características de muchos fariseos. Se veía a sí mismo como justo, como buena gente. Es que yo soy buena gente. Yo no soy tan malo. Esta sí que era mala. Esa era la actitud de Simón. ¿Qué es lo que nos hace falta para poder tener el poder de Dios en nuestras vidas? Indispensablemente es una actitud humilde, que reconoce nuestra realidad, que reconoce nuestra debilidad, que reconoce mis propios pecados, que me lleva a entender que no puedo, que no soy, que soy indigno. Eso era lo que había, esa era la actitud que había ¿en quién? En la mujer. La mujer tiene esa conciencia profunda de indignidad que no se merece y por eso está adorando. Por eso está allí sentada a los pies de Jesús. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que seguir buscando, viviendo, teniendo claro nuestras vidas. ¿Sabéis por qué Dios insiste en que no nos olvidemos de nuestra debilidad? Dios nos habla de nuestra debilidad constantemente en la palabra. No nos deja de recordar ese tema. ¿Sabéis por qué? Para que recordemos que necesitamos ayuda. En la medida que yo crea que ya he llegado, no necesito a nadie que me ayude. Si yo me siento justo, si no me doy cuenta de mi propia realidad, no necesito ayuda, no necesito quien me ayude. No busco a quien me ayude. Pero en la medida que yo sea consciente, voy a buscar ayuda. Voy a acercarme a quien me pueda ayudar. Voy a acercarme a quien tiene misericordia con mi vida, a quien está dándome lo que no merezco. Y eso es lo que hacía la mujer samaritana. ¿Cómo crecer en ese fruto del Espíritu Santo? Conciencia de nuestra debilidad, de nuestra necesidad, de nuestra indignidad, de nuestro pecado. Para recordar que necesitamos ayuda, que no podemos solos, que no podemos cambiar eso. Y dos, me gustaría también simplemente recordar que es muy, también seguro que vosotros mismos lo podríais decir, pero creo que otro aspecto muy importante a la hora de poder realmente permitir que Dios desarrolle ese fruto en nuestras vidas tiene que ver con vivir pegados como una lapa a Jesús. Sin comunión fresca, viva, firme, cara, constante en Jesús, nuestras vidas se convierten en vidas pobres. Vivimos luchando de parecer buena gente.
En la medida que nosotros dependemos de Jesús, en la medida que nosotros estamos pegados a Él, somos conscientes de nuestra necesidad y nos pegamos a Él como el niño que se agarra a la pierna de su padre porque no quiere soltarse, porque se va. En la medida que nosotros vivamos así, nosotros experimentaremos el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y Él irá completando su obra. Él irá transformando nuestros corazones, nuestras actitudes. Separados de Él, nada podemos hacer. Y necesitamos que el Señor siga ayudándonos a vivir como Él quiere. La vida cristiana es sobrenatural. No lo olvides, no lo olvides. No es algo que tú y yo podemos producir, no es cierto. Nosotros podemos dar un sucedáneo, podemos crear una imitación, pero no hay terapia, no hay moralismo, no hay nada que nos vaya a cambiar. Solo Jesús, solo su Espíritu Santo, solo el poder de Dios puede cambiar nuestro corazón y producir nuevos deseos que se ajusten a lo que Dios quiere. Y son esos nuevos deseos lo que va a producir una vida sobrenatural, una vida que no es natural y que da gloria a Dios. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, gracias porque estamos en manos de un Dios bueno con nuestras vidas. Señor, gracias porque tus brazos siempre están abiertos para bendecir a todo aquel que quiera acercarse a ti. Señor, gracias por ello. Señor, gracias porque eres tú el que por tu Espíritu, Señor, transformas nuestros corazones y nos ayudas a vivir de manera sobrenatural. Señor, sigue transformando nuestros corazones. Sigue transformándolos, Señor. Señor, hay mucho que todavía tienes que seguir cambiando. Señor, te ruego que tú nos ayudes, y que nos ayudes a ser conscientes de todo lo que tú quieres seguir haciendo en nuestras vidas, de todo lo que falta todavía en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Y ayúdanos a recordar que nuestra fuerza, nuestra ayuda viene de ti. Y a pegarnos a ti como una lapa, a depender de ti, Señor, a recordar que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de poder buscarte y hallarte. Tú dices que el que busca, halla. Señor, gracias porque tú estás dispuesto a ser hallado. Tus brazos están abiertos para bendecir nuestras vidas. Señor, gracias por tu presencia. Señor, llévate la gloria en medio de tu iglesia y ayúdanos a seguir viviendo de esa manera sobrenatural, a ser luz en medio de este mundo que necesita ver a hombres y mujeres distintos, diferentes, que viven de una manera distinta. Por nosotros mismos no podemos, pero en ti, Señor, en ti, en tu Espíritu, Señor, sí podemos. Tú eres el poderoso. Tú eres el poderoso. Cantábamos hace un rato que eres poderoso, y eres poderoso para transformarnos y para darnos la oportunidad de vivir como tú quieres. Señor, sigue obrando en cada uno de nosotros. Sigue obrando en cada uno de nuestras vidas. Señor, te pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.